Parte 1 martes, que empezó con un beso. No escuché el timbre la primera vez. Estaba amasando pan, las manos llenas de harina, la radio encendida con una canción antigua de Serrat. La segunda vez fue más insistente. Me sequé las manos en el delantal. Giré la llave y abrí la puerta. Y sin una palabra, sin un saludo, un beso. No entendí, no pensé. Solo vi sus ojos justo después. Ojos que conocía, pero que no había vuelto a ver de cerca en años. Ojos de alguien que no tenía por qué estar allí, mucho menos besándome. Hola, Ana dijo al fin. Como si nada, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Era Marcos, más alto, más delgado que antes, el pelo más oscuro, pero su forma de mirar seguía igual, firme, tranquila, demasiado segura para alguien que acababa de cruzar una línea. ¿Dónde está?, empecé a decir, pero no terminé la frase. Lucas fue a por café. Me dijo que esperara aquí. Asentí, sin saber por qué. ¿Por qué no le cerré la puerta? ¿Por qué no dije nada? ¿Por qué ese beso no me molestó como debería? Nos quedamos ahí, parados en el umbral, como si ninguno supiera si debía entrar o marcharse, como si estuviéramos atrapados entre el pasado y algo que no sabíamos nombrar. Me giré. Volví a la cocina, sin mirarlo. El pan se había inflado demasiado. Él entró en silencio, como si esa casa aún fuera también suya. Y entonces recordé algo que no había pensado en años. La última vez que vi a Marcos fue el día que ayudó a pintar el patio. Tenía 20, y yo acababa de separarme. Esa tarde me hizo reír por primera vez en mucho tiempo, y ahora había vuelto, con un beso. Parte 2 rostros detrás del vidrio. Esa mañana el cielo estaba cubierto, el mar quieto. Marcos y Lucas desayunaban en la terraza, como si ayer no hubiera pasado nada. Marcos hablaba de su trabajo con naturalidad, como si no hubiera cruzado ninguna línea, como si no me hubiera besado en la puerta de mi propia casa. Yo escuchaba desde la cocina, fingiendo cortar fruta, pero con el corazón incómodo. Cada palabra suya pesaba más de lo que debería. ¿Te acuerdas del faro de Peñíscola?, preguntó Marcos de repente, mirando hacia mí. Aún sigue ahí, exactamente igual. No contesté. Seguí cortando. No sabía si Lucas había notado algo, pero sus ojos se desviaban hacia mí con más frecuencia de lo normal. Cuando él salió a hacer una videollamada, Marcos se quedó en la cocina. Me alcanzó una servilleta con una mancha de café. Yo no hago estas cosas, Ana dijo, en voz baja, pero pensé que tú también sentiste algo. Entonces, hace años, ¿me equivoqué? Quise decirle que sí, que claro que se equivocaba, pero no me salieron las palabras. Solo lo miré, solo por un segundo, y en ese segundo no dije que no. Lucas apareció detrás del cristal. Sonreía, ajeno, pero por un instante creí ver algo distinto en su mirada, como si, sin saberlo, hubiese sentido la grieta en el aire. Parte 3. El lado que nunca mostré. Por la tarde llovió, fino, constante. La casa se volvió más pequeña con el sonido del agua sobre los cristales. Lucas tenía una reunión online. Cerró la puerta de su habitación y se puso los auriculares. Marcos y yo recogíamos los platos del almuerzo. Sus movimientos eran lentos, como si buscara excusas para no irse. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, sin mirarme. Depende, respondí. ¿Alguna vez te sentiste menos viva de lo que aparentabas? No supe qué contestar. Él dejó el vaso que tenía en la mano y me miró de frente. Yo sí, todo este tiempo. No fue una declaración, ni siquiera sonó como una confesión. Fue una verdad lanzada al aire, como si no esperara respuesta. Di un paso hacia atrás. Él, uno hacia adelante. Pozo. Cerré los ojos. Solo un segundo. El tiempo suficiente para saber que no iba a haber vuelta atrás. Me alejé enseguida. No dije nada. Solo subí las escaleras. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama, las manos temblando. Abajo, todo quedó en silencio. Solo escuchaba mi respiración, rápida, errática. La lluvia no había parado.
Parte 4. El faro que no avisa. Al día siguiente, Lucas propuso visitar el viejo muelle de las barcas abandonadas, un lugar al que yo no iba desde hacía años. Dijo que quería grabar tomas para su proyecto y que Marcos podía ayudarle con el sonido. Yo dudé, pero acepté ir con ellos. No quería quedarme sola. Caminamos entre madera húmeda, óxido y redes rotas. El mar estaba quieto, pero el aire olía a algo que se acercaba, algo que no sabíamos nombrar. Mientras Lucas se alejaba con la cámara, Marcos se quedó a unos metros de mí. Miraba al horizonte, con las manos en los bolsillos, sin decir nada. Me acerqué sin pensarlo. El viento levantó su bufanda y él la sujetó con una mano, casi rozándome. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras, solo lo inevitable. Pozo. Nos separamos en cuanto escuchamos pasos. Lucas volvía, sonriente, entusiasmado con la toma de un cangrejo bajo una barca. No notó nada, o no lo dijo. Volvimos en coche bajo un cielo que ya amenazaba tormenta. Yo miraba por la ventana, fingiendo calma. Por dentro, todo era ruido. Esa noche no dormí, ni un minuto. Parte 5. El mensaje que no debía leer. La casa olía a pan tostado y café. Todo parecía en orden. La rutina disfrazaba bien el desorden interno. Lucas salió temprano. Tenía clase en la universidad. Marcos se quedó en el salón, leyendo en silencio, o al menos fingiendo hacerlo. Yo me refugié en la cocina, cortando fruta sin hambre. A media mañana, su móvil vibró sobre la mesa. Él estaba en el baño. Sin querer, vi la pantalla. Solo una línea. De alguien guardado como Dani, Valencia. ¿Entonces al final te quedas con ella? Pensé que era solo un juego. No hice nada. No toqué el teléfono. Pero sentí algo en el estómago que no era miedo ni celos. Era otra cosa. Algo más seco. Como cuando descubres que algo que parecía tuyo no lo era, ni lo fue. Volvió y notó mi expresión. Se acercó con ese tono suave que usaba solo conmigo. ¿Estás bien? Lo miré. No dije nada. Ana, ¿tú estás bien? Pregunté. Él bajó la mirada y por primera vez no supo qué responderme. Ese silencio fue más claro que cualquier palabra. Esa tarde no hablamos. Solo se fue antes de que Lucas regresara. Sin despedidas, sin notas, nada. Parte 6. El eco silencioso. Pasaron los días y la rutina volvió a teñir nuestra casa de normalidad. Pero esa normalidad ya no era la misma. Lucas y Marcos seguían como siempre, pero yo sentía un vacío que crecía, invisible pero pesado, como un eco silencioso. Un atardecer, mientras preparaba la cena, el timbre sonó. Era Marcos, con los ojos apagados y una carta en la mano. Sin mediar palabra, la dejó sobre la mesa. La carta era de Dani, no la del mensaje, sino otra. Esta decía que Marcos y Dani habían hablado largo tiempo, que había sentimientos que no se podían esconder y que debía ser sincero con todos. Miré a Marcos, quien evitaba mi mirada. De repente, entendí que el lazo entre ellos no era solo amistad, y que aquel beso en la cocina había despertado más de lo que imaginaba. Una mezcla de dolor y extraña liberación me invadió. Esa noche, me senté en silencio, pensando en cómo la vida se retuerce y nos lleva por caminos que nunca planeamos. Pensé en Lucas, en Marcos, en mí, y en cómo a veces amar significa dejar ir. El eco de aquel beso seguía resonando, pero ahora con una nueva melodía, la de la verdad, aunque doliera. Me di cuenta de que, a veces, el final no es un cierre, sino el principio de algo inesperado.